¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre el mundo fuera falso? En este video, te presentamos algunas de las teorías más sorprendentes que desafían nuestra percepción de la realidad. En la era digital, la búsqueda de la verdad y la resolución de misterios han cobrado una gran importancia en el interés de muchos. Es común encontrar contenido relacionado con teorías conspirativas y sus más sorprendentes postulados. En este video, presentamos algunas de las teorías más actuales y poco conocidas resultado de nuestra investigación. Es importante destacar que muchas de estas teorías plantean hechos curiosos y que pueden generar dudas. Por ello, se recomienda tener discreción al momento de considerarlas. El objetivo de este video es informar y entretener, y no afirmar o negar la validez de estas teorías. Si deseas profundizar más sobre algún tema en particular, te invitamos a realizar tus propias investigaciones. En este video, utilizaremos un enfoque conocido como iceberg, en el cual se presentarán los datos de manera ordenada, desde los más conocidos y simples en la parte superior hasta los menos conocidos y más perturbadores en la parte inferior. Para este caso, empezaremos con teorías de nivel intermedio, para luego profundizar en las más curiosas. Sin más preámbulos, comencemos. No dualismo. La filosofía de la mente ha sido objeto de debate durante siglos, y uno de los temas más polémicos ha sido la relación entre la mente y el cuerpo. El dualismo, por un lado, argumenta que la mente y el cuerpo son dos entidades separadas y distintas, mientras que el no dualismo sostiene que no hay distinción fundamental entre la mente y la materia. Desde la perspectiva no dualista, todo en el universo está intrínsecamente conectado y es una manifestación de una única realidad subyacente. Esta perspectiva no se limita a las tradiciones filosóficas y religiosas, sino que también se puede encontrar en la ciencia moderna. La teoría cuántica, por ejemplo, sugiere que la materia subatómica no existe como entidades separadas, sino que están interconectadas en una sola red de energía. Las tradiciones espirituales han sostenido el no dualismo durante siglos. El Vedanta hindú, el budismo y el taoísmo han argumentado que la verdadera naturaleza de la realidad es una unidad sin fronteras y que las divisiones y dualidades son irreales o convenciones imprecisas. Desde esta perspectiva, las apariencias pueden ser engañosas, ya que nuestras percepciones y juicios están influenciados por nuestra mente. El no dualismo también puede tener implicaciones prácticas en la vida cotidiana. Alentando a las personas a ver más allá de las dualidades y divisiones, el no dualismo puede cultivar una comprensión más abierta y una conexión más profunda con todo lo que existe. En lugar de ver al otro como enemigo, el no dualismo sugiere que somos en realidad partes de una única realidad. En este sentido, podemos considerar a esta perspectiva como una alternativa a lo que entendemos por realidad. Esta filosofía es en cierta medida paralela a la idea de la realidad simulada, ya que sugiere que nuestra interpretación de la realidad podría ser una mera apariencia sensorial propuesta por nuestros conceptos, pero establece que esa limitación puede ser parte de algo más grande. Máquina del tiempo del Templo de Pakal. La máquina del tiempo del Templo de Pakal es un concepto intrigante que ha generado muchas especulaciones e interpretaciones a lo largo del tiempo. Pakal, también conocido como El Grande, fue un gobernante maya del señorío de Bacal, cuya sede se encontraba en la actual zona arqueológica de Palenque, en el norte del estado mexicano de Chiapas. Fue entronizado a la edad de 12 años y gobernó durante casi 70 años, consolidando a Palenque como una de las ciudades más importantes de la región. El dibujo que se encuentra en su tumba muestra a Pakal sentado en un trono rodeado de símbolos que algunos han interpretado como elementos de una nave espacial o una máquina del tiempo. Según esta teoría, Pakal habría construido esta máquina para viajar en el tiempo y obtener conocimientos y sabiduría de los antiguos dioses mayas. Se dice que la cultura maya poseía conocimientos muy sofisticados en matemáticas, arquitectura y construcción, lo que ha llevado a algunos a creer que la máquina del tiempo es una posibilidad real. Sin embargo, es importante destacar que esta teoría no cuenta con respaldo científico y se considera más bien una interpretación especulativa. La mayoría de los expertos cree que las inscripciones hacen referencia a un mito de la creación y no tienen nada que ver con una máquina del tiempo o naves espaciales. Los edificios mayas estaban decorados con relieves, esculturas y pinturas murales que reflejaban su compleja cosmología y su conocimiento en matemáticas, astronomía y otras ciencias. En resumen, los mayas eran excelentes arquitectos y constructores, y su legado arquitectónico es una muestra impresionante de su habilidad y destreza.
Dropa Stones. Hace 12.000 años, un extraterrestre supuestamente aterrizó en la Tierra y grabó inscripciones en unos discos de granito. Estas piedras dropa fueron descubiertas por una expedición arqueológica en 1937, liderada por Chiputi, en las montañas de Bayan Jar. La expedición descubrió 716 discos de granito con pequeñas marcas similares a jeroglíficos, mapas estelares y momias con cuerpos delgados y cabezas inusualmente grandes. Después de más de 2 décadas de trabajo, los arqueólogos y lingüistas chinos consiguieron traducir las marcas y concluyeron que los discos habían sido tallados por extraterrestres que se habían estrellado en la región fronteriza sino-tibetana. Sun Nui publicó estas conclusiones en una revista académica, pero fueron ridiculizadas y Sun se exilió en Japón y murió poco después. Se afirma que los discos miden hasta 30 centímetros de diámetro y tienen 2 surcos en forma de doble espiral que parten de un agujero en el centro, con jeroglíficos inscritos en los surcos y visibles con una lupa. A pesar de que se dice que los discos fueron enviados a Moscú a petición de investigadores soviéticos y que se comportan como conductores eléctricos y producen un zumbido al colocarlos en un tocadiscos especial, no se ha encontrado constancia de que las piedras estén expuestas en ningún museo del mundo, ni de la existencia de ninguna persona supuestamente implicada en su descubrimiento y traducción. Además, las supuestas fotos de 2 de las piedras hechas por el ingeniero austriaco Ernst Wigere tienen una resolución demasiado baja para mostrar los jeroglíficos. El ufólogo Jacques Vallée sugiere que la historia es una farsa. Sin embargo, la historia continúa siendo popular y se han añadido detalles ficticios con el paso del tiempo, lo que dificulta aún más la veracidad de la historia. Operación Bluebeam. El llamado Proyecto Bluebeam es una teoría de conspiración que sostiene que existe un plan secreto a nivel mundial para crear una nueva religión y un gobierno único mediante el uso de tecnología avanzada de proyección holográfica y manipulación mental. Según esta teoría, el proyecto Bluebeam está siendo desarrollado por agencias gubernamentales y militares de todo el mundo, con el objetivo de engañar a la población y establecer un nuevo orden mundial. La teoría del proyecto Bluebeam fue popularizada por el escritor canadiense Seth Monast en la década de 1990. Según Monast, la idea del proyecto se originó en la década de 1950 como una estrategia de la CIA para controlar a la población a través de la tecnología y la religión. El escritor canadiense argumentó que el objetivo final del proyecto era establecer un nuevo orden mundial controlado por una élite que utilizaría la religión y la tecnología para manipular a la población. El proyecto se dividía en 4 etapas principales. La primera etapa implicaría la utilización de tecnología avanzada, como hologramas y sonidos tridimensionales, para crear una falsa aparición colectiva de una deidad religiosa en todo el mundo, lo que llevaría a las personas a renunciar a sus propias creencias religiosas en favor de una nueva religión única. La segunda etapa implicaría la utilización de tecnología de control mental para crear una falsa invasión extraterrestre que llevaría a la población mundial a un estado de pánico y miedo, permitiendo que los líderes mundiales impongan su control total sobre la población. La tercera etapa implicaría la utilización de tecnología de terremotos y sonidos para simular el colapso de los lugares sagrados de todo el mundo, lo que llevaría a la población a aceptar la nueva religión única. La cuarta etapa implicaría la implantación de chips electrónicos en la población mundial que se utilizarían para controlar y manipular a las personas. Esta teoría ha sido popular en ciertos círculos religiosos y de conspiración, y, aunque un evento a esas escalas no parece haber tenido lugar, algunos hacen referencia a que esta tecnología se ha usado en diferentes situaciones de la historia moderna y que es posible que se esté ajustando con el paso del tiempo. Pero en lo que se refiere al proyecto, ha sido desacreditada por la versión oficial. Para 1995 y 1996, Monast dijo que la policía y las autoridades lo perseguían por estar involucrado en redes de información prohibida. Murió de un infarto en su casa en diciembre de 1996, a los 51 años, al día siguiente de ser detenido y pasar una noche en la cárcel. Sus seguidores afirman que su muerte fue sospechosa, sugiriendo que fue asesinado con armas psicotrónicas para evitar que continuara con sus investigaciones. Jerry Fletcher, el personaje de Mel Gibson en la película de 1997, Teoría de la Conspiración, se inspiró en él. Vimanas. Por una parte, las vimanas son un tema controvertido y a menudo se consideran parte de la mitología y la historia de la India.
Se dice que son antiguas naves aéreas o voladoras que se mencionan en textos antiguos como los Vedas y los Puranas. Según las descripciones de los textos antiguos, las vimanas eran máquinas voladoras impulsadas por algún tipo de energía mística. Se decía que estas naves eran capaces de volar por el aire y por el espacio, y algunos textos incluso describen que podían viajar a otros planetas. Hay quienes creen que las vimanas eran vehículos reales que existieron en la antigüedad y que se construyeron mediante tecnologías avanzadas que ahora se han perdido. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos convencionales descartan la existencia real de las vimanas y las consideran leyendas o mitos. Aunque se han encontrado algunas referencias a las vimanas en antiguos textos hindúes, todavía no se ha encontrado ninguna evidencia sólida que demuestre su existencia. Por lo tanto, la existencia real de las vimanas sigue siendo objeto de debate y especulación. De igual forma, por otra parte, hay diversas teorías y especulaciones acerca de la arquitectura de las vimanas en la India, ya que estas estructuras han sido objeto de mucho interés y debate en la comunidad arqueológica e histórica. Una teoría sugiere que las vimanas eran en realidad antiguas naves aéreas o voladoras que fueron construidas por antiguas civilizaciones avanzadas. Según esta teoría, las vimanas habrían sido diseñadas para viajar por el aire y por el espacio y habrían sido construidas utilizando tecnologías avanzadas que ahora se han perdido. Se cree que los edificios vimana en los templos hindúes podrían haber sido construidos para parecerse a estas antiguas naves, como una forma de honrar a los dioses y diosas que se decía que eran los pilotos de estas máquinas voladoras. En general, hay muchas teorías y especulaciones acerca de las vimanas y su relación con los edificios vimana en los templos hindúes. Sin embargo, debido a la falta de evidencia sólida, sigue siendo difícil determinar con certeza la verdadera función y significado de estas estructuras en la India antigua. Plan L'Enfant. El Plan de L'Enfant es un famoso plan urbanístico para la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Fue diseñado por Pierre-Charles L'Enfant, un arquitecto y urbanista francés que fue contratado por el presidente George Washington en 1791 para crear un diseño para la ciudad. L'Enfant se basa en un diseño de ciudad idealizado, con calles anchas y rectas que forman un patrón de cuadrícula. El plan incluye grandes avenidas y plazas, así como edificios monumentales y públicos, como el Capitolio de los Estados Unidos y la Casa Blanca. También incluye un gran parque, conocido como el National Mall, que se extiende desde el Capitolio hasta el Monumento a Washington. El plan fue revolucionario para su época, ya que se alejaba de los diseños urbanos más convencionales y antiguos que se basaban en patrones orgánicos y sinuosos. En cambio, el plan de L'Enfant fue una expresión de las ideas de la Ilustración, con una clara jerarquía y un énfasis en la racionalidad y la eficiencia. Tuvo un impacto significativo en la ciudad de Washington y se convirtió en un modelo para el diseño urbano de otras ciudades en todo el mundo. Aunque el plan original de L'Enfant fue modificado y adaptado con el tiempo, muchos de sus elementos originales todavía se pueden ver en la ciudad de Washington hoy en día. El plan de L'Enfant es considerado un hito en la historia del urbanismo y la arquitectura y ha sido objeto de estudio y admiración por generaciones de arquitectos y urbanistas. Sin embargo, también ha sido objeto de controversia. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías sobre su significado. Una de estas teorías sugiere que el plan fue diseñado para reflejar los ideales de la Ilustración y la Revolución norteamericana con un significado simbólico más profundo. De acuerdo con esta teoría, la disposición de los edificios y las calles en el plan de L'Enfant refleja una jerarquía clara y rígida, simbolizando la estructura de poder del gobierno estadounidense. Se cree que el plan fue concebido para celebrar los valores democráticos y la libertad, a la vez que establecía una fuerte presencia gubernamental en la capital. Otra teoría propone que el plan fue diseñado para comunicar el poder y la autoridad del gobierno de los Estados Unidos a nivel internacional, creando una ciudad impresionante y monumental que demostrara la grandeza del país. De acuerdo con esta teoría, el diseño del National Mall y otros elementos del plan fueron concebidos para impresionar a los visitantes internacionales y demostrar el poder de los Estados Unidos como nación. Además, se ha sugerido que L'Enfant fue influenciado por la arquitectura y el urbanismo europeos de la época, en particular por la ciudad de París. Se cree que L'Enfant se inspiró en la disposición de los edificios y las calles de la ciudad para crear el diseño de la capital de los Estados Unidos. Efecto Mandela.
El efecto Mandela es un fenómeno cultural en el que un gran número de personas recuerdan erróneamente un evento específico o detalle relacionado con algún hecho, imagen, nombre o situación. Todo empezó con el falso recuerdo de la vida del líder sudafricano Nelson Mandela, y como su muerte en prisión en la década de 1980 nunca ocurrió, aunque mucha gente decía recordarlo tras saber su fallecimiento en el 2013. Este efecto es un ejemplo de lo que se conoce como falsos recuerdos colectivos. El origen de este fenómeno se ha atribuido a varios factores, como la sugestión, la disonancia cognitiva y la mala interpretación de la información. También ha sido vinculado a la teoría de la conspiración, en la que se cree que hay una explicación oculta detrás de los recuerdos equivocados. El término efecto Mandela fue acuñado por la bloguera Fiona Broome en 2010, después de que ella misma experimentara una falsa memoria relacionada con la muerte de Nelson Mandela. Hay varias explicaciones conspirativas que se han propuesto para el efecto Mandela, aunque todas ellas carecen de evidencia sólida y se basan principalmente en teorías de la conspiración y en la falta de información precisa y confiable. Una explicación conspirativa para el efecto Mandela es que los gobiernos o los medios de comunicación están manipulando la información para crear una realidad alternativa y controlar a la población. Esta teoría sugiere que los recuerdos erróneos son el resultado de una campaña deliberada de desinformación, en la que la gente está siendo programada para recordar cosas que nunca sucedieron. En cierta medida esto es muy interesante, ya que somos testigos de cómo las redes sociales y los medios de comunicación a día de hoy están saturados de noticias falsas y opiniones diversas. Otra teoría conspirativa es que el efecto Mandela es el resultado de viajes en el tiempo o experimentos de manipulación temporal. Según esta teoría, alguien ha viajado en el tiempo y ha cambiado el curso de la historia, lo que ha llevado a la creación de falsos recuerdos en la población. Unos atribuyen esta explicación dentro del proyecto del colisionador de hadrones o a otros experimentos ocultos. También se dice que los recuerdos son conexiones que nuestra mente tiene con universos paralelos. Si vas a la comunidad de Reddit sobre el efecto Mandela, podrías encontrar historias muy interesantes en las que afirman experimentar algo que denominan flip-flap, en el que se han sometido a un seguimiento de sus recuerdos, enfocando en situaciones, libros, nombres e imágenes para confirmar si notarían cambios, y en estos experimentos se dieron cuenta que los nombres, las imágenes y las referencias cambiaban en un momento determinado y tras un tiempo volvían a ser distintos. Puedes buscar cientos de referencias sobre el efecto Mandela. La verdad es un fenómeno muy curioso y que no te puede dejar indiferente si lo miras con atención. Déjame en los comentarios si has experimentado algo curioso con este efecto, estaré ansioso de leerlo. ICBM Decoy. El término señuelo ICBM se refiere a un misil portador de armas nucleares que está diseñado para aparecer como un satélite, señuelo u otro objeto con el fin de engañar al enemigo y retrasar cualquier acción de represalia. Aunque el origen exacto de estos señuelos es difícil de determinar, se cree que el concepto comenzó con la Guerra Fría y se desarrolló mediante el uso de radares y otros métodos de reconocimiento. Aunque los mecanismos exactos por los que funcionan estos señuelos siguen siendo un misterio, se cree que son una forma de guerra psicológica que se utiliza para engañar al enemigo haciéndole creer que un ataque nuclear es inminente. Se cree que es una forma especialmente eficaz de impedir cualquier acción preventiva por parte del enemigo. Se han sugerido varias teorías conspirativas sobre el uso de señuelos para misiles balísticos intercontinentales. Una de las teorías más comunes es que el gobierno estadounidense utiliza estos señuelos para probar la eficacia de su política de disuasión nuclear. El razonamiento subyacente es que, si el enemigo es incapaz de distinguir entre un satélite y un señuelo, es posible que no pueda responder a tiempo a un ataque nuclear real. Otra teoría es que el gobierno estadounidense está utilizando señuelos ICBM con el fin de crear una falsa sensación de seguridad. Esta teoría sugiere que el gobierno ha creado una zona segura en la que no puede producirse ningún ataque nuclear y que estos señuelos pretenden adormecer al enemigo con una falsa sensación de seguridad. Por último, existe la teoría de que el gobierno estadounidense está utilizando señuelos ICBM con el fin de difundir información errónea y manipular a la opinión pública. Esta teoría sugiere que el gobierno estadounidense está utilizando estos señuelos para crear confusión e incertidumbre, lo que le permite moldear la opinión pública de una manera que sea favorable a su propia agenda. En general,
el uso de señuelos para misiles balísticos intercontinentales sigue siendo un tema muy controvertido y es probable que continúe. Matriz de disposición. Se dice que la matriz de disposición es una base de datos desarrollada por la administración de Obama en 2010 que ha sido descrita por funcionarios estadounidenses como una lista de captura-muerte de última generación. Este sistema va más allá de las listas de muerte existentes, ya que se trata de un plan integral para el seguimiento, la captura, la rendición extraordinaria o la muerte de sospechosos de ser enemigos de Estados Unidos, y se pretende que sea un elemento permanente en la política estadounidense. El proceso que se utiliza para determinar los criterios por los que se ordena una muerte no se hace público, pero en gran medida fue diseñado por el asesor de contraterrorismo presidencial y director de la CIA, John Brennan. Aunque los portavoces de la Casa Blanca, el Centro Nacional de Contraterrorismo, NCTC, y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, se han negado a hacer comentarios sobre la base de datos, los funcionarios han declarado en privado que las listas de captura-muerte se extenderán durante al menos otra década, si no es por tiempo indefinido. La existencia de esta base de datos fue revelada en una serie de 3 artículos publicados en The Washington Post. Según el diario, a partir de su publicación, el número de víctimas civiles y militantes resultantes de los ataques estadounidenses con drones pronto superaría el número de personas que murieron en los ataques del 11 de septiembre. El periódico The Guardian señala que la matriz de disposición es más que un eufemismo para una simple lista de muerte o de captura, sino que se trata de un dispositivo informático que desenfoca y expande los límites de las leyes de derechos humanos y de guerra, dando lugar a actos de secuestro o asesinato selectivo. Es probable que este sistema siga siendo parte de la política estadounidense durante muchos años. La matriz de disposición es una base de datos que contiene información detallada sobre sospechosos de terrorismo, incluyendo sus biografías, lugares, asociados y afiliaciones. La base de datos también incluye estrategias para encontrar, capturar o matar a los sospechosos o someterlos a rendiciones extraordinarias. Es importante tener en cuenta que el uso de esta base de datos y la estrategia de asesinatos selectivos ha sido objeto de controversia y críticas por parte de varias organizaciones de derechos humanos. Funcionarios del gobierno estadounidense han defendido la legalidad y moralidad del programa, y el presidente Barack Obama ha expresado su apoyo. También se menciona que el candidato republicano Mitt Romney aprobó el programa durante las elecciones presidenciales de 2012. Aunque algunos expertos consideran que la matriz de disposición es una herramienta útil para la gestión de información y la toma de decisiones, otros han criticado su falta de transparencia y los posibles riesgos de abuso de poder. Se menciona que los ataques con drones están asociados con una disminución en la frecuencia y letalidad de los ataques terroristas, pero también han sido criticados por posibles víctimas civiles y la violación de los derechos humanos. Hay varios informes que indican que estos ataques han matado a un número significativo de civiles, incluyendo mujeres y niños. Leyendas urbanas sobre viajeros del tiempo. El tiempo es sin duda un importante tema de estudio en la religión, la filosofía y la ciencia, pero definirlo de manera aplicable a todos los campos sin circularidad ha eludido sistemáticamente a los estudiosos. No obstante, campos tan diversos como los negocios, la industria, los deportes, las ciencias y las artes escénicas incorporan alguna noción de tiempo en sus respectivos sistemas de medición. Las leyendas urbanas acerca de viajes en el tiempo han sido un tema recurrente en la cultura popular, generando fascinación y curiosidad en muchas personas. Sin embargo, a pesar de los numerosos reportes que han circulado en la prensa y en Internet, ninguno de ellos ha sido confirmado como verdadero. En la mayoría de los casos, estos reportes resultaron ser simples bromas, basados en suposiciones incorrectas, información incompleta o la confusión de la ficción con la realidad. Son muchas las noticias y rumores que se han popularizado al respecto en Internet y los medios de comunicación. Lo más probable es que se haga con fines creativos. También es posible que todas estas historias directa o indirectamente son manejadas por un grupo de medios ideológicos para reforzar a la población sobre la creencia del tiempo como una realidad física, y que en algún momento sea posible crear algo similar a un artefacto que permita manipular el tiempo a nuestro favor. O es posible que se elabora con fines más oscuros y de manipulación. La idea del tiempo está presente en muchas culturas y ha sido objeto de estudio durante siglos por filósofos, físicos y otros científicos.
La física, en particular, ha desarrollado teorías y leyes para describir cómo el tiempo funciona en el universo, y aunque se dice que se han confirmado mediante mediciones y experimentos replicados a lo largo de la historia, siempre se está buscando refinar y hacer compatible teorías formuladas durante siglos. El tiempo también tiene una importancia social significativa, ya que tiene un valor económico. El tiempo es dinero, así como un valor personal, debido a la conciencia del tiempo limitado en cada día y en la duración de la vida humana. Hay muchos sistemas para determinar qué hora es, entre ellos el sistema de posicionamiento global, otros sistemas de satélites, el tiempo universal coordinado y el tiempo solar medio. En general, los números obtenidos a partir de los distintos sistemas de tiempo difieren entre sí. Y es por esto que el tiempo debe entenderse de igual forma como un mecanismo ideológico y subjetivo más de la sociedad, no muy distinto al dinero o a la belleza. Y estas historias solo dan pie a sembrar una matriz ideológica en el pensamiento moderno sobre el tiempo. Teoría de la gran unificación. La ciencia ha logrado brindarle a la humanidad importantes avances en muchos ámbitos, sociales, tecnológicos y, por encima de todo, ideológicos. Nuestra comprensión del mundo que nos rodea, las decisiones que tomamos y nuestra perspectiva del futuro están influenciadas de una manera u otra por los avances científicos. Hasta el momento de la publicación de este video, en el mundo científico se entiende que el universo está compuesto por 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La llamada teoría de unificación es una perspectiva que busca comprobar si es posible que 3 de estas 4 fuerzas, exceptuando la gravedad, en realidad sean la misma, pero que se manifiesten de formas distintas. Se cree que estas 3 fuerzas fueron una sola fuerza en los primeros momentos del universo, pero se separaron a medida que el universo se enfrió y expandió. La idea es que, si pudiéramos unificar estas 3 fuerzas, podríamos entender mejor cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. También nos ayudaría a entender mejor cómo se crearon las partículas subatómicas que forman todo lo que vemos en el universo. Aunque la teoría de la gran unificación sigue siendo solo una teoría, es una de las áreas más emocionantes de la física teórica actualmente. Los físicos están trabajando duro para desarrollar nuevas teorías y experimentos que puedan ayudarnos a entender mejor cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. Si se comprobara la teoría de la gran unificación, sería un descubrimiento científico enormemente importante. Esto, a su vez, podría tener implicaciones exponenciales en campos como la física de partículas, la cosmología y la astrofísica. Si pudiéramos entender mejor cómo funcionan las fuerzas fundamentales, podríamos desarrollar nuevas tecnologías que aprovechen esta comprensión para crear dispositivos más avanzados y eficientes. Por ejemplo, podríamos desarrollar mejores formas de generación y almacenamiento de energía o nuevas formas de transporte. La comprobación y la práctica de la teoría de la gran unificación tendría el potencial de representar una revolución en nuestra comprensión de la física fundamental y, por lo tanto, tener un gran impacto en la ciencia y la tecnología, así como en otros aspectos de la realidad. La búsqueda de esta teoría continúa y esperamos con interés los nuevos descubrimientos y avances que se realizarán en esta área apasionante de la ciencia. De momento esto ha sido todo por el primer nivel. Quizás escucharas muchas de estas teorías en otros videos. En este caso particular hemos intentado reunir datos más actualizados y nuevos puntos de vista sobre estos casos. Creemos que la última palabra nunca está dicha, así que eres libre de comentar tus posturas respecto a los temas presentados. Esperamos verte en una próxima entrega de esta serie. Siempre tu like, suscripción y compartida me ayudará a traer nuevos temas con más rapidez. Si llegaste a este punto, comenta un emoji de pirámide y te saludo en el próximo video. Es una promesa, siempre que este video llegue a 1000 likes.